Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Voy a tratar de hacer esto con este libro, ya les había contado porque me parece que es interesante. Trae muchas imágenes y cosas importantes que quizás a ustedes les pueda servir para entender mejor lo que estamos hablando de hacer un cierre de esto. Felices años 20, ustedes saben, después de terminada la Primera Guerra Mundial, que ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, imágenes de mujeres, ¿no es cierto?, que están con una vestimenta completamente distinta a la que se acostumbró a utilizar en la época, uno de los cambios más importantes, ¿no es cierto?, de este periodo. Pero además, no va a ser el único, ya aquí me voy a referir específicamente a esta imagen que está acá, que me parece digna de poder mencionar. Como aquí bien dice, ¿no es cierto?, es el triunfo del sufragio femenino, fecha importante, ¿no es cierto?, 1920. Más allá de la fecha es el contexto en el que estamos estudiando y que obviamente viene a dar cuenta de todos los cambios que se produjeron en este periodo, ¿ya? Y una de las cosas que también hemos hablado y hemos estudiado harto es sobre justamente la sociedad de masas y cómo la propaganda influye en este periodo. Entonces acá les quiero mostrar, más o menos, yo recuerdo que les hablé de cómo se mostraban, ¿no es cierto?, en la propaganda algunas cosas como llamativas para que la gente fuera comprando. Aquí les dejo detenido, que igual se le pueden poner pausa, esto también es importante. Este, esta época en la cual el consumo, ¿no es cierto?, es acelerado y por lo tanto la gente comienza a comprar y se genera esta sociedad de masas. Fíjense por favor en la, en la publicidad, miren, este hombre tiene besos de mujeres, ¿no es cierto?, en su cara, y parece ser que todo eso es posible gracias a Sipo, una marca por lo demás que se mantiene hasta la actualidad de encendedores muy y muy llamativa. Fíjense en los cigarros, en los automóviles, por ejemplo. Mira, aquí tenemos una mujer que eh, o sea, como nos empodera solamente porque dice wife. Entonces, importante allí el rol que cumplen finalmente los medios de comunicación, la propaganda en esta sociedad de consumo, ¿ya? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, el trabajo de los automóviles. Ustedes saben que esta sociedad de consumo va a hacer que cada vez se vaya necesitando producir más para una sociedad que está demandando muchas cosas en este periodo. Y me voy a tener específicamente acá, que también ya lo habíamos mencionado, los electrodomésticos. Fíjense cómo muestran a la mujer de este periodo, a pesar de que está teniendo un descubrimiento, por así decirlo, un despertar distinto, y pese a que está que es un rol distinto a la mujer al que estaba acostumbrada hasta antes de la Primera Guerra Mundial, aún así sigue estando vinculada, ¿no es cierto?, a las tareas del hogar, ¿ya? Y por lo tanto se muestra también a esta mujer que necesita estos nuevos electrodomésticos que comienzan a surgir. Aquí les voy a dejar aquí un reto pausado esto porque es importante que ustedes vayan viendo cómo este consumo va surgiendo y haciéndose cada vez más importante. Pero miren, por aquí, por ejemplo, cosas básicas como una plancha, no sé, pero también cosas como, por ejemplo, un secador. A ver, no sé si está el secador de pelo, por ejemplo. Ya, mira aquí una niña pequeña utilizando una aspiradora, ¿no es cierto? Porque obviamente es parte de lo que se pretendía que las mujeres obviamente consiguieran en este periodo. Aquí hay una cronología de, de las cosas que se fueron inventando. No, no es tan importante que ustedes las sepan, pero ahí va como un datito para que ustedes tengan de algunos inventos que se hicieron en este periodo no menor. Bueno, aquí no me voy a detener en esto, pero ahí se ven un poco, ¿no es cierto? El Empire State, así lo dije bien, ¿o no? Empire State, ya, una de las construcciones más importantes de Nueva York. Fotos, ¿no es cierto?, que son recordadas hasta la actualidad porque llamaron mucho la atención de cómo estas personas estaban en estas alturas, ¿no es cierto?, teniendo su vida. Y fíjense, la seguridad obviamente no se compara con la que hay hoy día, ¿ya? Así que me voy a saltar esta entrevista porque no viene al caso, pero aquí sí viene algo importante, ya viene lo segundo importante, que es lo que hemos estudiado, que es la Gran Depresión Económica. Esto también ya lo vimos. Fíjense por favor
en la vestimenta de estas personas, pongan atención en aquello, en los ropajes que tienen y ahí en cómo nosotros sabemos ya que la Gran Depresión afecta finalmente, ¿no es cierto?, a un número importante de población. Miren, aquí lo que yo les hablaba, lo que hablábamos la semana pasada, está, miren la cantidad de gente que está en las calles, ¿no es cierto? Debido a este jueves negro y a la caída, ¿no es cierto?, en picada de la bolsa de valores de Nueva York. Voy a tratar de acercarlo un poquito más ahí. Y cómo este pánico, ¿no es cierto?, se generó en toda esta cantidad de gente, ya un registro y un dato impresionante también, chiquillos, ya. Una gran depresión que produjo, ¿no es cierto?, ustedes saben, el hundimiento de la economía en Estados Unidos y que finalmente va a tener sus efectos en varias partes del mundo. Acá personas haciendo la fila para poder adquirir algo de alimentos, ¿sí? Y acá personas con una fotografía, bueno, como dice ahí, retratando la miseria de este periodo, para nada eh, fácil de olvidar. Además, acá parte de lo que es la Europa, cómo lo vivió también esta crisis, ¿ya? Y qué pasa con la gente, ¿no es cierto? Acá cómo se vio esto rápidamente, cómo se vio y cómo se vivió, ¿no es cierto?, desde los periódicos, la caída de la bolsa de Nueva York, y aquí un poquito de la vida de las personas en este contexto de la crisis de 1929. Aquí tenemos un par de imágenes justamente de aquello.